11:31 y seguimos avanzando en este lunes 23 de enero, natalicio. Como dice, es aniversario. Aniversario de estar de cumpleaños nuestra querida Natalia Farías, que ha sido agasajada en cada minuto. Sí, súper agasajada. Y se viene una sorpresa. Yo les voy a contar. No, mejor no les voy a contar. Oye, no. A las 12:30 vamos a tener un despacho que es una sorpresa para ella y ella no tiene idea a lo que va. ¡Ay! Estoy nerviosa. Soy ansiosa. Oye, saludar con mucho cariño a Janet, que me envió ahí un caluroso saludo. Felicidades a la cumpleañera, abracitos y besitos también para la Claudita. Y está todo en el estudio, los veo desde Pueblo Nuevo, Janet. ¡Pueblo Nuevo! ¡Eso! ¡Pueblo Nuevo! Eso. Y por supuesto, cariño a todos los que han estado enviando ahí sus saludos cumpleaños, qué bonito. A mí me encantan los cumpleaños. A mí también. Sí, y me gusta que me saluden. Me gusta que me saluden todo el día. Y que el abrazo. Eso. Y harta escritura y foto y chay y toda la cuestión. Sí. Así que yo feliz y muchas gracias ahí por sus mensajitos que nos va llegando al WhatsApp. Y un saludo a la Shashi, que también cumpleaños de madre. Oye, sí, a las 11, bien ingrata. 11:15 ya nací. ¡Ya nací! A esta hora le estaban haciendo el test de Apgar. Sí, 10, 100. Ay, 100, máximo. No, mi mamita, que a las 8:15 de la mañana me nació. ¿Cesárea? No, parto normal, la chica perra. ¿Por force? No, menos mal. Y la Chachi me tuvo en el hospital de Laja. Y se fue de... Pieza común, junto a todas las otras embarazadas, porque en ese tiempo sí que había hartas embarazadas. Sí. Ya no, parece que hay menos personas embarazadas en este minuto. Está envejeciendo, de hecho, la población. Hablando de... Permíteme un segundo, quiero mandarle un saludo a Danisa Hernández, que tuvo a su hijita preciosa. Hace unos días atrás ya fue madre nuestra Flor Danisa. ¿Viste el video? Oye, sí, hermoso su bebé, y ella le hacía cariñito así. Sí, felicidades, por supuesto, bendiciones, solo bendiciones. Cuando nace un bebé, solo bendiciones para todos. Buena vibra para ese ser humano que nace. Así muy bien, es. hoy vamos con temas interesantes que nos tienen medio preocupados. Sí. El lago Villarrica. El otro día conversábamos con él cuando recién salió la imagen, ¿cierto?, de este lago lleno de algas, que está color café. Bueno, ¿qué ha pasado con la investigación? ¿En qué condiciones está hoy el lago Villarrica con las microcistinas? Bueno, tomamos contacto inmediatamente con el doctor Francisco Correa, investigador del Instituto Iberoamericano de Desarrollo Sostenible de la Universidad Autónoma de Chile. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias, ¿cómo están? Feliz cumpleaños, Natalia. Muchas gracias. Ay, estoy muy saludable. Gracias. Hoy, Francisco, sigue la preocupación sobre estas famosas ya microcistinas que están presentes en el lago Villarrica. ¿Son tóxicas o no son tóxicas? ¿Qué es lo que se ha investigado hasta ahora? Sí, bueno, las microcistinas, dependiendo de la concentración en el agua, pueden ser tóxicas. Los niveles que se han detectado esta última semana en el lago Villarrica están bajo el nivel de toxicidad, afortunadamente. Pero ya en otras ocasiones hemos tenido niveles preocupantes y tóxicos para la salud de la población. O sea, la gente se puede bañar sin mucho riesgo, pero existe la posibilidad de que muy pronto, dadas las condiciones climáticas del verano, por supuesto, estas concentraciones de microcistinas incrementen y bueno, hay que seguirla monitoreando para saber si este incremento va a generar o no toxicidad en el ser humano. Condiciones climáticas, Francisco, ¿a qué nos referimos a eso? ¿A que se eleven más las temperaturas? ¿Qué condiciones son las que deberían darse para que los riesgos, digamos, se tomen decisiones oportunas? Sí, tiene que ver con una combinación de factores. Por un lado, el incremento de la temperatura, como tú dices, algunos fenómenos de viento que permiten que el agua se oxigene y eso produce una proliferación espontánea y rápida de estas algas que se conoce como bloom algal. Es un crecimiento exponencial en ciertas zonas del lago, dada el viento Puelche, por ejemplo, y un día muy caluroso puede generar rápidamente el aumento de estas algas, pero siempre y cuando en el ecosistema existan las condiciones
nutricionales, quiere decir que exista una carga de contaminantes, en este caso nutrientes derivados de la actividad humana, que alimenten estas algas, ¿cierto? Y es lo que el lago Villarrica presenta desde hace ya varias décadas. Varias décadas, y que por supuesto los expertos lo han dicho en distintas ocasiones para que se tomen medidas al respecto. Pareciera ser que las medidas han sido insuficientes, ¿no? Como para que estemos viviendo esto el año 2023. Sí, las medidas han sido muy lentas, son procesos muy lentos, porque se ha iniciado ya un plan de descontaminación del lago Villarrica, eso lo sabemos hace algunos años atrás, liderado por el Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, estos procesos son extremadamente lentos porque tienen que implicar la participación de toda la población ligada al lago. Villarrica, Pucón y los alrededores, ¿cierto?, tienen que participar en este proceso de toma de decisiones. Claro. Y luego vienen los procesos de acción concreta sobre el lago que todavía no se comienzan. Solo hay un concurso público asociado a la restauración de la ribera del lago, pero que se lanzó hace poco, hace algunas semanas atrás, como acción concreta reciente sobre este problema. Entonces, es un proceso lento, extremadamente lento, que probablemente va a tomar varios años más. Sí, veíamos el otro día con preocupación, hay que decirlo, las declaraciones del alcalde de Villarrica, un poco molestos porque tenemos, cierto, esta alerta amarilla del volcán Villarrica, que por supuesto es una amenaza constante, cierto, y además de esto se suma la situación del bloom de algas presente. Esto sin duda pudiera eventualmente afectar a la llegada de visitantes a la zona lacustre en la época donde se espera la mayor cantidad de turistas que arriben. Sin embargo, se han tomado decisiones. Una de esas es el semáforo en la playa, ¿cierto? Verde, amarillo y rojo. Es una medida que puede servir y que puede ayudar a paliar un poco, a mantener en resguardo a los visitantes que quieren bañarse en el lago. ¿Cómo la evalúas? Sí, claro, o sea, pensando en la salud de la población y en el resguardo de su integridad, es una solución efectiva a corto plazo, ¿cierto?, para este verano. Claro. Pero no soluciona absolutamente nada en el mediano y en el largo plazo. O sea, el lago va a seguir contaminado, estos bloom de algas van a seguir apareciendo de manera recurrente, y si no se toman medidas concretas, como por ejemplo un mejor sistema de saneamiento para las casas que están alrededor del lago, un mejor sistema de tratamiento para las pisciculturas que están asociadas a la cuenca del lago Villarrica, que son decenas, o una restauración efectiva de la ribera que permita proteger el lago de este tipo de contaminantes, el problema va a persistir año tras año. Y probablemente, y yo te lo aseguro, el próximo año vamos a estar hablando exactamente lo mismo en el matinal. ¿Sabes qué, Francisco? A esto hay que sumarle otro antecedente más que quizá no era la materia que vamos a hablar ahora, pero no sé si estás al tanto que hace una semana aproximadamente se grabó la presencia de bisones nadando en el lago Villarrica en el sector La Poza de Pucón. Estamos hablando de una especie que es foránea, está presente de hecho en distintos puntos del sur de nuestro país. Han habido avistamientos, ¿cierto?, en la región de la Araucanía, los ríos, los lagos, pero preocupa sin duda que ya estén en zonas urbanas como lo es Pucón, en el sector La Poza, nadando una familia completa de 6 bisones. Sí, es un indicador más de la intervención que puede generar el ser humano en el medio ambiente, ¿cierto? La aparición de estas especies exóticas, que son producto de la intervención humana, representan entonces un ejemplo más de cómo el ser humano puede intervenir y dar las condiciones adecuadas para que esta especie que es exótica se distribuya a través del sur del país y ocupe zonas que antes no había ocupado. Y además es el ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas, porque es una especie que es exótica y que debió haber sido controlada hace años a nivel nacional, y que todavía vemos como, por ejemplo, está apareciendo, como dices tú, en zonas que antes no estaban, como el lago Villarrica. Entonces, seguimos viendo ejemplos claros de cómo no se deben hacer las cosas en Chile.
El lago Villarrica es el ejemplo más claro de cómo en materia ambiental no debemos hacer las cosas en el resto de nuestro país. Francisco, tú dices una gran verdad, es como no se deben hacer las cosas y lamentablemente estamos bastante acostumbrados a tener muchos ejemplos, ser líderes en cómo no hacer las cosas, pero las seguimos haciendo como no se deben hacer. Ahora la pregunta del $1.000.000, ¿cómo solucionamos este tema? Porque era ahí primero, ya está llegando a Pucón, la zona lacustre es una zona turística, pero por siempre, sí. Es un polo turístico además que trae una economía circular para el resto de las comunas aledañas. Entonces es preocupante lo que está ocurriendo. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuáles van a ser las medidas de mitigación? ¿Cómo controlamos esto? Sí, es una de las zonas turísticas más importantes del país. Además. Y probablemente el turismo es una de las causas de este problema. Claro. Estamos pensando que tenemos datos de que son millones de personas las que visitan la zona lacustre todos los veranos, y no solamente el verano, sino que en invierno. Entonces, sin lugar a duda, es uno de los causantes, no directamente los turistas que se bañan en la playa, pero aquellos que tienen viviendas a la orilla del lago, ¿cierto? Que no tienen sistemas de no están asociados a los sistemas de alcantarillado, el uso de embarcaciones a motor a gran escala en el lago es un tremendo daño que se genera al ecosistema. La instalación, por ejemplo, de una estación de servicio de benzina dentro del lago, yo no lo entiendo. A la fecha eso ya debiese estar erradicado. ¿Y cómo lo solucionamos? ¿Cómo abordamos este problema? Afortunadamente, como se está haciendo ahora en el plan de descontaminación, pero yo creo que los avances han sido muy lentos. Yo creo que tiene que haber un trabajo más concreto y más fuerte desde las autoridades en restringir o aplicar medidas sancionatorias a quienes estén generando acciones de contaminación sobre el ecosistema, y eso tiene que ser rápido, porque si no esto va a derivar en un ecosistema que va a pasar a un estado de ultra eutroficación, y llega un punto en que ya estos procesos son irreversibles, ¿cierto? Tienes que dejar descansar el lago X cantidad de años para que se recupere, si no esto ya va a ser terrible en el futuro. Sí. O sea, estamos hablando de que no haya presencia de bañistas y también me imagino que de lanchas a motor, ¿cierto? De ese tipo de vehículos. No sé si el tema de los bañistas, si los bañistas o la gente que disfruta de la playa no son el problema, pero sí la actividad industrial a gran escala, la actividad urbana a gran escala son los grandes motores del deterioro ambiental en Chile. Y no, pero para hacerlo fácil, ¿cuáles serían? Específicamente, nombremos dos específicos. ¿Dos qué, perdón? Dos actividades que debieran erradicarse por un par de años para mitigar esta situación. Sí, no sé si erradicarse, pero ser mucho más estrictos en qué emiten al medio ambiente, que son la actividad salmonera, ¿cierto? Las pisciculturas que están en la cuenca, sí. La actividad agrícola y la actividad urbana. Por esencia son los tres grandes motores de la contaminación en la cuenca, las tres grandes principales actividades humanas en la cuenca. ¿Urbanas? Todo el borde del lago existen varias pisciculturas que drenan los desechos de esta producción directamente hacia el lago con un tratamiento que es mínimo, solamente filtran el agua que llega al lago, pero va cargada de antibióticos, va cargada de desechos fecales de los peces muertos, altas concentraciones de sal, altas concentraciones de nitrógeno y fósforo, y eso se replica de manera similar en la agricultura, ¿cierto? La agricultura también genera eliminación hacia el ambiente de pesticidas, fungicidas, fertilizantes que se aplican a los cultivos y que en los fenómenos de lluvia, ¿cierto? Estos son arrastrados directamente hacia el lago. Todo converge, todo lo que pasa en la cuenca, aguas arriba del lago, va a derivar finalmente al lago sí o sí. Entonces todas las actividades que se desarrollan en ese territorio están afectando de alguna forma el funcionamiento del ecosistema. Y ahí es donde hay que poner el ojo.
Cuando hablamos de urbano, hablamos de todo esto que señala, pero también a mí me gustaría apuntar a cuál es la evaluación que hay con respecto a las embarcaciones que están al interior del lago. Tú mencionabas el tema de que efectivamente para llenar los tanques de combustible de las lanchas hay de hecho una bencinera instalada en el lago. Esto ha estado desde que yo voy a Pucón, que está instalada esta bencinera ahí, y llegan en las lanchas, ¿cierto?, en las motos, en todos los vehículos que necesitan del combustible para poder disfrutar, porque en definitiva no estamos hablando que esas lanchas cumplan una labor de pesca artesanal, por ejemplo, que sí la cumplen las lanchas que están, no sé, pues acá en el sector de Queule, por dar un ejemplo. ¿Son también altamente responsables de la situación que vive hoy día el lago? ¿O es una responsabilidad menor? Por supuesto. Por supuesto, no necesariamente o directamente de los bloom algales, pero sí son un porcentaje importante de los responsables del deterioro del ecosistema. Porque pensemos de que esta proliferación de algas es una señal de deterioro del lago, no es el problema en sí, y no es el único problema, sino que es una señal más que nosotros podemos ver. Porque probablemente hay muchos problemas más bajo el agua que nosotros no conocemos porque no los vemos a simple vista y no salen en la tele. Pero claro, como vemos esta gran mancha verde sobre el lago, grabada con un dron, es más fácil notarlo, pero esta es una señal más. Y claro, las embarcaciones generan derrames de combustible, ¿cierto? Y la quema del combustible por el uso de las lanchas, además, se elimina directamente al lago. La perturbación física del cuerpo de agua también genera un problema serio sobre las especies acuáticas, y también pueden aportar entonces a su degradación. Hoy, Francisco, el lago está en una condición extrema de deterioro. No sé si filosofando un poco o tratando de darle varias vueltas a este asunto, chuta que es complejo, porque por un lado, que es lo más importante, que por favor que se entienda bien, el tema del medio ambiente, que no estamos nosotros mismos destruyéndonos nuestra casa, nuestro planeta, ¿ya? Pero digamos las cuestiones así a rajatabla. Pucón es una zona que no es barata, ¿cierto? Pucón y Villarrica es un destino medio ABC1, ¿cierto? Donde muchas personas tienen sus segundas viviendas, que no salen 1000 UF, digamos. Las lanchas, moto, los sacachuchas, todos estos jueguitos, el esquí, que son, sí, es verdad, que son actividades de un porcentaje menor de Chile, pero que existe, pero que son temas medio caros y todo, pero que nos guste o no nos guste, son los que llevan las lucas también y han hecho de Pucón lo que es. Entonces, si decimos ya tienen que irse todos, la pregunta es, se nos va un poco a la paila el turismo, porque es complejo, pero a la vez decimos, sí, pero tampoco podemos seguir matando a nuestro lado, también es cierto. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo? Yo solamente, Francisco, ¿cómo le damos el equilibrio? A lo que está diciendo Claudia, yo no sé si ustedes están al tanto de la situación de la Laguna Culeo, donde también el target de las personas que acudían ahí y todo, claro, ahí pasa por otro fenómeno que tiene que ver con el de la sequía. Pero yo solamente quisiera mencionar que si no cuidamos lo que tenemos, arriesgamos mucho, arriesgamos demasiado, ¿o no, Francisco? Sí, mira, bueno, primero la Laguna Culeo se secó y a la Laguna Culeo ya no existe. Ahora existen estudios de colegas de Santiago que han demostrado que se está transformando en un salar, producto de que el agua se evaporó en gran medida, y otra parte fue por exceso de extracción para la agricultura. Eso ya está demostrado, que no fue específicamente la sequía, sino que fue la extracción de agua para el riego de sectores aledaños, y que terminó finalmente. Hoy esa laguna ya no existe, desapareció. Una laguna en la que también iban lanchas todos los veranos, o sea, muy similar, digamos. Era hermosa. Hermosa. Era hermosa. Sí, hace poco yo veía una foto de hace algunas décadas atrás y era un paisaje maravilloso, similar al del sur de Chile. Claro. ¿Y qué es lo que se busca actualmente, o cuáles son las medidas que se deben llevar a cabo? Hay un sistema que se denomina gobernanza del agua, que es donde se reúnen todos los usuarios del agua en una sola institución que trabaja a escala de cuenca hidrográfica. Como yo les decía, todo lo que hacemos en la parte alta de la cuenca va a repercutir en efectos negativos o positivos en la parte baja de la cuenca. Entonces,
nos importa que todo lo que se haga en la cuenca, ¿cierto?, tenga cierto control de calidad, o todos trabajemos en conjunto para no sobrecargar este sistema complejo que es una cuenca hidrográfica que está compuesta por un lago, por ríos, por montañas, por bosques, por ciudades, ¿cierto?, por poblados pequeños y una gran diversidad de actividades turísticas. Entonces, a nivel de gobernanza del agua, lo que se busca es organizar a todos estos usuarios en un trabajo muy complejo, pero se organizan y son ellos los que toman finalmente las decisiones de cómo trabajar en su cuenca, porque finalmente son ellos los que se van a ver afectados si una mala decisión se toma a nivel central. Actualmente las decisiones se toman a nivel central, ¿cierto?, decidiendo el futuro de las personas que viven en las cuencas, fuera del nivel central, en regiones, como llaman en Santiago, en provincia. Claro. Pero este trabajo mancomunado entre empresarios del sector agrícola, empresarios del sector forestal, acuícola, representantes de las ciudades, ¿cierto?, y representantes del sector turístico, entre otras actividades, tienen que trabajar en conjunto en un sistema que te permite finalmente que la toma de decisiones pase por los usuarios de los recursos, incluyendo el ser humano como usuario del agua para su consumo. Entonces, cuando se logra ese trabajo equilibrado entre todos los actores que son los responsables del bienestar o del malestar de estos ecosistemas, finalmente se logra llegar a un equilibrio en su uso y un equilibrio sustentable hacia el futuro, pensando de que estas actividades tienen que perdurar idealmente para las siguientes generaciones, para que mi hija pueda ir a nadar al lago, para que mi nieto o mi nieta en algún futuro puedan también bañarse en las playas y disfrutar de la cordillera, ¿cierto?, de los ríos de la región de la Araucanía, que son maravillosos, y no solamente nosotros. O sea, finalmente estamos actuando de manera muy mezquina de aprovechar al máximo lo que podamos ahora, y lo que pase en el futuro no nos importa. Entonces, tiene que ser un trabajo a largo plazo, que es algo que estamos muy poco acostumbrados a hacerlo aquí en el país. Gobernanza del agua, entonces lo que se propone, la verdad es que yo me preocupa un poco porque las pisciculturas que existen en el entorno del lago Villarrica tuvieron en algún minuto probablemente la aprobación del CEA, del COEVA, hubo una evaluación de impacto ambiental. ¿Cómo no se anticipó en esa evaluación de impacto ambiental lo que pudiera generar a un mediano plazo? Porque la verdad es que las pisciculturas no son algo que lleven tantas décadas instaladas en ese entorno, y al día de hoy ya veamos las consecuencias de eso, de esas instalaciones, digamos. ¿Cómo anduvo la evaluación de impacto ambiental? La verdad es que es cuestionable, es absolutamente cuestionable. Claro, uno de los problemas de este sistema es que analiza los proyectos de manera individual y no cómo este proyecto nuevo que se quiere instalar, por ejemplo, interactúa con los anteriores. Claro. Si hay un efecto combinado, sinérgico, ¿cierto?, de 2 pisciculturas, de 3 pisciculturas, ¿qué va a pasar con la 10ª o la 50ª piscicultura que instalemos en la zona? Y su combinación con las anteriores, sino que se evalúa la piscicultura por sí sola y cómo va a generar un efecto en el río, por ejemplo, que está asociado a esa piscicultura. Claro. Pero no hay un análisis completo de cómo las 15 o 20 pisciculturas que están en la cuenca pueden afectar al lago. Eso no existe en el actual sistema. Y eso es lo que se busca con un sistema de gobernanza, de que todos los proyectos y todas las actividades se evalúen de manera conjunta, porque sí o sí van a interactuar en un sistema que está completamente conectado en todas sus matrices, en todas sus dimensiones. El ciclo hidrológico conecta todo el territorio de manera permanente, ¿cierto? Y a nivel atmosférico, a nivel superficial y a nivel subterráneo, el agua genera una conexión entre todos los elementos del territorio. Y esa conexión no se puede perder. Cuando se pierde esa conexión es cuando vemos estos elementos, estos problemas en los lagos o en los cuerpos de agua de nuestro país. Claro que sí. Triste escenario el que se vive hoy. Es ahí que es preocupante, porque ese tema de años para que se recupere, de ahí a lograr sacar la industria del salmón, el tema turístico, llámese lancha, embarcaciones menores, y recordemos que no solamente de algunos privados, recordemos que también en La Poza hay barquitos emprendedores y que hacen los recorridos. Claro. Entonces, pero la tecnología existe, la tecnología para hacer mejor las cosas existe, está disponible.
Existen mejores sistemas de tratamiento, de filtrado de aguas residuales, Sí, po. existen Vale, motores invertir nomás, eléctricos, po. Sí. existen embarcaciones solares como hay en Valdivia. Entonces, no es que, a ver, ¿qué vamos a hacer ahora? No, hay recursos, hay tecnología, hay Toda la razón, sí. capacidad científica para llegar a las soluciones, pero se debe trabajar de manera seria y coordinada con todos los actores y de manera urgente. Tiene que ser un trabajo rápido, no puede Sí. ser tan lento como se ha hecho hasta ahora. Sí, sí, esto no es que ya conversémoslo en un comité en 2 años, no. Hay que hacerlo ahora. Si quieres Pero que por algo no supuesto. resulte, arma un comité, porque Claro, nunca porque- se saca nada de esas cuestiones. Yo creo que, ¿sabes qué? Yo sería más radical, yo no conozco el tema, así que mi respeto a Francisco, lo que va a escuchar a continuación, pero yo creo que el eliminar, al menos por un periodo largo, las embarcaciones Sí. de estas características No, sí, al no interior queda. del lago probablemente sería un tremendo aporte, y por supuesto lo que venga próximamente con respecto a las pisciculturas que quieran instalarse, otras nuevas. No, pero ya es a exigirles que inviertan, tiene que evaluar, lucas, que sí. inviertan y que Las no que nos están maten el instaladas, lago, claro que sí. y los que están construyendo, pero como locos también, Los proyectos inmobiliarios. Sí, pues. Ahora imagínate que hay una casita que van a tener que demoler. una casita chiquitita Chiquitita, así. sí, como decía el Se cantante. equivocó en un par de ceros el compadre. No, se pasó, ¿ah? Se pasó. Se pasó. Eran 240 y es una casa de 2.400. La segunda vivienda. Segunda, se dice. tercera. Algo le pasó en el cálculo, claro. Hizo 4 viviendas juntas, yo creo. Sí, la hizo todas juntas en un solo terreno. Claro, claro. Hoy, muchas gracias, Francisco, por acompañarnos hoy, y esperamos que, por supuesto, las autoridades comiencen aquí a tomar el toro por las astas, como se dice, y que Así se tomen es. las decisiones correctas. Gracias, Francisco. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos pronto. Chao, chao. Y ahora Llegó el momento. Los Ya, vamos a poner- dejar con contenido de nuestro matinal, una retransmisión, porque con ella nos vamos a ir en auto a mostrarle cuál es la sorpresa que le tenemos. Oye, ¿en serio? Saluda a Adrianita, que me mandó un mensaje. Adrianita. Adrianita, un besito. Ya. Ya, vamos a Nos volver. fuimos.